Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hemos llegado a la última sesión de nuestro curso de teoría de la organización que se imparte en la maestría de Administración y Políticas Públicas del CIDE. Y pues esta última sesión es una sesión ambiciosa que no necesariamente hace un resumen, pero que es una lógica, digamos, de alguna forma integradora de varias de las discusiones que hemos tenido aquí. Y es una integración nada sencilla de realizar. Se podía hacer de muy diversas maneras. Pudimos haberlo hecho, digamos, desde una lógica de explicación de conceptos, o lo pudimos haber hecho en una lógica de la secuencia de las escuelas, pero pienso que ello hubiera sido reiterativo y que en realidad lo que vale la pena es ponernos el pie a nosotros mismos en esta línea de argumentación que hemos desarrollado a través de este curso, una línea de argumentación que basada en las diferentes escuelas nos fue otorgando los conceptos, las categorías, el instrumental analítico para entender a estas criaturas omnipresentes de las sociedades contemporáneas que llamamos organizaciones. Y claro, ello nos pudo haber llevado a una discusión de la instrumentalidad de la organización. En otras palabras, la observación del sujeto organizacional como un elemento necesario para comprender, debido a que en las sociedades contemporáneas, como son omnipresentes, pues tenemos que saber administrarlas, dirigirlas, liderearlas, llevarlas a que logren los objetivos que buscamos y los fines que como seres humanos, como sociedad, queremos. Bueno, esa es una vía interesante y válida, pero si ustedes recuerdan las primeras sesiones de este curso, decíamos que este no era un análisis, el curso de teoría de la organización, no es un análisis para saber administrar organizaciones, lo cual es muy útil, no es un análisis para hacer gerencia de organizaciones gubernamentales, en el caso de esta maestría, lo cual también sería útil, pero no lo es porque en realidad este curso no está diseñado para, y no está pensado y nunca ha estado pensado para darnos instrumentos de ese tipo, útiles y necesarios, pero en realidad lo que está tratando de hacer es un paso antes, que es comprender y por qué necesitamos organizaciones y por qué está organizada la sociedad, los gobiernos mismos, el Estado, en las sociedades contemporáneas, porque están organizados a partir de estas criaturas jerárquicas, cerradas, burocráticas en el mejor y en el peor sentido de la palabra, y que de esa manera intervienen sobre la sociedad, intervienen, en el caso de las organizaciones gubernamentales, intervienen sobre poblaciones, sobre grupos, sobre personas y se adjudican el derecho y la legitimidad de inducir comportamientos, cambiarlos, educarnos, dirigirnos, concentrarnos, racionalizarnos, en otras palabras, que hagamos lo correcto, hagamos lo adecuado, hagamos lo que es racional, lo necesario. ¿Por qué estamos organizados de esta forma? Y las diferentes teorías nos han dado muy interesantes respuestas y, como ustedes recordarán, dijimos era necesario siempre, en todo momento en este curso, tener esta capacidad de transformación y de transición, más bien de un argumento de las personas, las organizaciones, la sociedad, y cómo ninguno de estos elementos se entiende por sí solo, sino en sus profundas y complicadas interacciones. Entonces, digamos, este camino que hemos seguido ha seguido más bien, hemos seguido, ha tenido como centro esta discusión, más que una discusión instrumental, solamente una discusión gerencial o administrativa, que repito, sería muy interesante, pero que no era el fin de este curso. El fin de este curso es que este herramental analítico que hemos adquirido nos lleve, antes que nada, a comprender a estas criaturas y comprender las lógicas que estas criaturas implican, tanto a nivel social como al nivel de las personas, lo cual creemos nosotros, estamos convencidos durante muchos años de llevar a cabo este curso, que es el paso necesario para entonces luego incorporar instrumentos y herramientas de gerencia y de administración. Sería mucho más sencillo, digamos, simplemente arribar a las técnicas administrativas y gerenciales y decir, ahí están, porque
Simplemente las organizaciones son nuestras criaturas, son nuestras creaciones y la gente debe de obedecer las reglas y la gente debe de obedecer las reglas de la jerarquía de la organización o del Estado simplemente porque hay una armonía social que construir o hay una armonía social que mantener. Bueno, sigue siendo una vía válida, pero no es la vía de este curso, porque en este curso lo que queremos es cuestionarnos y pensar, ¿y por qué? ¿Por qué necesitamos de estas criaturas jerárquicas, ordenadas, basadas en una lógica de la armonía interna, cooperación, coordinación, ausencia de conflicto, para luego intervenir también en en una supuesta armonía general de la sociedad, del orden social, ¿no? Y que lo hace a través de la propia lógica de la concepción de una sociedad organizada y de organizaciones. Ese es el punto de cierre que queremos construir hoy y por eso es ponernos un poco el pie, porque después de este largo camino de escuelas y de conceptos que nos llevan sin lugar a dudas a una discusión instrumental muy importante y que lo hemos hecho en este curso en varios momentos, nos lleva también, sin embargo, a la contrarreflexión y decir, bueno, y entonces, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué el concepto organizacional tiene que ver con orden y de qué tipo de orden estamos hablando? Y al final de cuentas, ¿quién impone ese orden y quién construye ese orden? ¿Quién legitima ese orden? Bueno, esas son muchas preguntas muy interesantes que evidentemente no podemos contestar todas o tal vez no sea completamente satisfactorio como lo vamos a hacer en esta última sesión, pero que justamente trata de volver a, ¿no? En un hilo y cerrar ese hilo con el que comenzamos, ¿no? ¿Por qué el orden social? ¿Por qué el orden a partir de la lógica organizacional? ¿Qué implicaciones tiene eso? No solamente instrumentales, sino humanas y sociales. ¿Y por qué vale la pena cuestionarnos y hacernos esa pregunta y hacernos dudar en esta última sesión respecto de estos elementos de la armonía, el orden, el conflicto, el poder y entrecruzar nuevamente los elementos organizacionales con los elementos sociales y nunca perder de vista que estamos hablando a final de cuentas de nosotros, personas, seres humanos de carne y hueso, perdón, metidos en esa ecuación. Bueno, esa es la ambición de esta última sesión de nuestro curso. Vamos a ver cómo nos va. Hemos insistido varias veces a lo largo de este curso que es importante no perder de vista que de lo que estamos hablando es de seres humanos concretos, de carne y hueso. Claro, esos seres humanos concretos y de carne y hueso no son mónadas, ¿no? No están aisladas, no están en una burbuja, sino en realidad están de inmediato, prácticamente desde el primer momento de existencia, están en relación con e interacción con otros seres humanos. Interacción que puede llevar a incluso interdependencia. Y ahí es, digamos, la fuente de lo que llamamos sociedad, ¿no? Individuos, sociedad, y la pregunta sustantiva de ¿y cómo se genera y se estabilizan estas interacciones y se convierten en interdependencias ante el hecho, ante dos elementos sustantivos, ¿no? Lo que hemos llamado con Weber seres humanos con sentido aumentado o que hemos llamado con Simon seres humanos de racionalidad limitada. No son mónadas y tampoco, no son mónadas, no están aisladas, y tampoco son entes abstractos, autocontenidos y racionales, sino son seres humanos que inducen valores a sus intenciones. Intenciones que los pueden llevar a comportamientos. Comportamientos que tienen que ser identificados por otros seres humanos que tienen intenciones, que tienen valores y que también generan comportamientos. Y que la liga entre estos elementos, ¿no? Intención y comportamiento, no es automática, ni es posible de separar radicalmente, ¿no? Uno de los grandes problemas del conductualismo, ¿no? Viejo y nuevo o contemporáneo es que se olvida de esta parte fundamental, de la intención de las personas. Y entonces ver comportamientos es una cosa importante y sustantiva, pero entender intenciones
donde esto tuerce, donde está la clave del asunto, esa doble vinculación entre intención y comportamiento. Y decíamos, esa es la primera, son relaciones, interacciones entre seres humanos de racionalidad limitada, con todo lo que eso implica, que platicamos en este curso, o de sentido aumentado, ¿no? Y con un entorno complejo, incierto, donde estas interacciones adquieren resultados o efectos y luego son interpretados, ¿no? Y recursivamente o reflexivamente, como ustedes le quieran llamar, y que entonces van construyendo y constituyendo la indispensable entendimiento del evento, de que esto es algo que fluye. Decíamos en teoría de sistemas, poníamos siempre nuestra línea del tiempo para hablar del evento. El evento, a final de cuentas, es lo existente, y la clave está en cómo ese evento sigue existiendo pese a que haya estructura o haya ordenación o haya interdependencias que se estabilizan o haya instituciones. En esa complejidad están las organizaciones y en esa lógica están las organizaciones. Y a final de cuentas, cuando hablamos de organización, estamos hablando de personas, intenciones y comportamientos. Y estamos hablando de afectar, inducir, impulsar, cambiar comportamientos. Por ello, su vena profundamente instrumental de la teoría de la organización y de los estudios organizacionales y luego administrativos, etc. Porque al final de cuentas, uno de los puntos clave está ahí, porque la gente se comporta como se comporta, y ya que se entiende eso, ¿cómo se puede intervenir para que cambien, para que modifiquen, ¿no?, comportamientos o intenciones, y con ello, esperanzadoramente, interacciones, y con ello, tal vez, interdependencias, interdependencia, todo en una misma lógica, siempre de incertidumbre, ¿no?, del tiempo, del evento, del entorno. Por ello, es que hablar de inducir comportamientos, cambiar comportamientos, entender comportamientos, intenciones y tratar de afectarlos, pues permanentemente la categoría que nos ha acompañado no queda de otra, es poder. Estamos hablando de una disciplina, teoría de la organización, que es ineludiblemente cercana a la discusión del poder. No estamos hablando, por más que, como cuando terminábamos Weber decíamos, ¿no?, estamos hablando de una creencia de que el poder se ha hecho impersonal y que por lo tanto ello lo hace desaparecer. Probablemente no es que lo haga desaparecer. Lo que hemos visto a lo largo de este curso es que se transfigura. El poder allí está. El conflicto es parte consustancial de esta dinámica y siempre será poder sobre intenciones, sentimientos, ideas de las personas, de seres humanos concretos, en un proceso contingente, en un proceso lleno de, por lo tanto, de riesgos y de cambios, pero necesariamente, ¿no?, una lógica de poder. Sea este un poder técnico, armonioso, abstracto, bueno, o sea, el poder que más probablemente que es el poder que se juega en estas mismas lógicas del evento, de la circunstancia y de la contingencia. Vale la pena hacerse esa pregunta, y por ello es que vamos a utilizar un andamiaje teórico muy interesante que nos va a necesariamente simbrar, ¿no? Nos tiene que simbrar y nos tiene que probablemente llevar hacia ideas y conclusiones que suenen fuertes y que probablemente muchas de ellas no nos gusten, pero que pese a ello vale la pena poner un alto y decir, ¿y qué sucede si retomamos esta vía, la vía que Foucault inauguró y que dejó sembrada al final de su vida en el tema del extraño concepto de la gubernamentalidad? Vamos a eso. Bueno, ustedes pueden muy bien decir a estas alturas del partido, después del recorrido que hemos hecho, que meterse otra vez con la variable poder y con el elemento poder, pues es meternos en más líos. Y si piensan eso, tienen toda la razón. No hay de otra. Claro, hemos visto, por ejemplo, ¿no?, el Weber formaba parte sustantiva del argumento. Claro,
Él ve al poder como una cuestión amorfa, ¿no? Y más bien propone la categoría dominación, donde se puede conectar con el mandato y la obediencia al mandato. No importa eso, desde el principio vimos con Weber que una asociación de dominación, ¿no? Incluida la burocracia, está sustentada en una creencia y en esa creencia tiene que estar la lógica del poder. Con Crozier vimos ya una dinámica mucho más terrenal, digamos, de los actos estratégicos entre los diferentes actores para enfrentar la incertidumbre, ¿no? Y controlar arenas de incertidumbre es parte de la lógica del poder, ¿no? Y de la posibilidad de ser libres, a final de cuentas, ¿no? En otras palabras, hay capacidad de reacción y de respuesta e incluso de resistencia ante el hecho de que las diferentes maneras de controlar o no la incertidumbre y de afectar la manera en que otros controlan la incertidumbre nos llevan a un juego dinámico sumamente específico, eso sí, sumamente particular o eventual, digamos. Con Goffman, además, añadimos la muy necesaria consideración de que los seres humanos, de estos de racionalidad limitada, estos de sentido aumentado, pues no somos evidentemente transparentes. No podemos serlo ante un contexto móvil e incierto, no podemos serlo ante la propia lógica siempre dudosa, densa, espesa de la relación con otras personas que pues también tienen que estar adivinando y construyendo teorías, ¿no? Y construyendo argumentos de qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro desea, cómo va a resultar esta interacción entre nosotros, en donde además entonces pues el secreto, ¿no? Y la posibilidad de presentarse de cierta manera, de esconder lo que no quiero que observes, de presentar lo que sí quiero que observes o exagerarlo en los roles, nos permite comprender que estos seres humanos en interacción, ¿no? Como lo hemos puesto acá varias veces, pues no es solamente una ecuación simplemente de comunicación abierta y directa, sino que incluso se llega a construir en lógicas que pueden ser perversas socialmente hablando, como cuando hablamos de los estigmas sociales, digamos, ¿no? Goffman es un profundo estudioso, fue un profundo estudioso de cómo estas dinámicas de presentación, de roles, de secretos, de planteamiento estratégico de lo que se quiere que se observe o de lo que se quiere esconder, pueden llevar a dinámicas sociales como las instituciones totales, como lo vimos en esa clase, o al estigma, ¿no? A la construcción de dinámicas sociales que se estabilizan y que están sustentadas en la estigmatización de ciertas personas o de ciertos grupos. Recordatorio muy importante de que cuando hablamos de poder, no podemos hablar solamente de las buenas consecuencias o de las buenas intenciones, tenemos que hablar de los efectos perversos que el poder también puede implicar. Cuando ya pasamos a March, bueno, ya vimos entonces que el conflicto forma parte consustancial de la dinámica de las organizaciones y que definir objetivos y organizar implica de alguna manera enfrentar el conflicto, ya sea para resolverlo o para cuasi resolverlo. Incluso la parsimoniosa teoría económica de las organizaciones vimos que tuvo que entrarle al tema, ¿no? Oportunismo e información, asimetría de información, oportunismo, pulizón, bueno, pues hablan justamente de esta habilidad y capacidad que los seres humanos tenemos de ser estratégicos en el sentido de esta teoría, en otras palabras, de saber qué escondo, saber qué presento, saber qué es lo que me conviene hacer a partir de la incertidumbre que se genera en la interacción. Y por último, pero no menos importante, pues cuando vimos Brunson, notamos además toda esta otra lógica y faceta, ¿no? Donde el poder parece ser, ¿no? Como el gran instrumento y la gran teoría, el gran pedestal sobre el cual se sustenta la teoría de la organización, pero que Brunson nuevamente de una manera muy realista la pone en la acción y dice, sí, claro, pero también es ambigüedad y hipocresía, cosas como la hipocresía, por ejemplo, ¿no? Ambigüedad a final de cuentas porque en el juego de la incertidumbre la ambigüedad puede ser no una desventaja, sino una ventaja, y la hipocresía porque desde Goffman podemos entender perfectamente cómo cuando los seres humanos interaccionan aún en contextos altamente organizados o institucionalizados, lo que está
se está jugando son relaciones entre personas de carne y hueso y por lo tanto tratar de barrer por debajo de la alfombra elementos como la hipocresía, dice Brunson, pues simplemente nos hace perder una parte de la película. Bueno, entonces digamos un concepto omnipresente en muchos sentidos en esta teoría que hemos seguido a lo largo de este curso, no por ello significa que sin embargo no sea variable, sea heterogénea y sea en sí misma difícil de atrapar. Con Foucault y su conceptualización de la gubernamentalidad no es que vayamos a resolver completamente estos elementos, vamos a añadir en realidad uno más, pero muy en concordancia con este sentimiento que ustedes pueden en estos momentos tener, de que cuando hablamos de poder estamos hablando de una categoría sustantiva y al mismo tiempo porosa y resbaladiza. Y probablemente ello tenga que ser así. No hay opción, digamos, ¿no? No es una patología de la teoría del poder, en realidad es que el poder es así, resbaladizo, poroso y heterogéneo. Hablar de Foucault no es evidentemente nada sencillo. Un filósofo, un teórico, un sociólogo, un historiador, difícil de clasificar y que le gustaba ser difícil de clasificar. Y en efecto, su pensamiento es muy original y difícil de atrapar. Puede variar, puede parecer poco sistemático para algunos, pero en realidad hay una lógica bastante sólida detrás de la argumentación de Foucault, aunque juega con la misma idea con la que pregona, que es el evento, la contingencia, a final de cuentas, ¿no? Cuando hablamos de procesos históricos o sociales o sociológicos, lo que estamos hablando es de personas concretas, de carne y hueso, enfrentando situaciones específicas en tiempos particulares. Y ello no puede ser sino heterogeneidad, ello no puede ser sino eventualidad y contingencia, lo que no significa que no haya ciertas fuerzas centrípetas, digamos, que traten de acomodar, ¿no? De ordenar, de sistematizar, porque pues a final de cuentas estamos hablando de eso, interdependencias, interacciones e interdependencias, conductas, dice, ¿no? Y entonces este concepto interesante de gubernamentalidad, esta acuñación de este concepto que implica, bueno, pues al final de cuentas, digamos, la eventualidad y la heterogeneidad, la incertidumbre sobre la cual los seres humanos nos relacionamos y construimos relaciones, familias, grupos, organizaciones y la sociedad, pues tiene que estar basada necesariamente en el enfrentamiento de esa contingencia y en la construcción y condiciones para que esa contingencia no termine siendo destructiva, sino termine siendo de alguna manera ordenadora o estabilizadora, ¿no? Claro, la cosa es que no existe una fuerza abstracta que haga eso, no es que haya una función a la lógica de la teoría general de sistemas o la lógica de la teoría de sistemas de Luhmann, por ejemplo, que vimos en este curso. No existe tal lógica abstracta, es una lógica que si existe se construye desde abajo, desde lo micro. Es un gran reto plantear cómo desde lo micro, que es eventual y contingente, se construye la estabilidad. Y entonces en ese doble juego, que algunos llaman más que un doble juego, es un rizoma, ¿no? Es que Foucault va jugando y va construyendo esta argumentación, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de gubernamentalidades, conceptos que pues no tienen una sola definición en los textos de Crozier o en las clases de Crozier. Varios de estos conceptos en realidad, por ejemplo, los planteó más bien en sus clases, ¿no? en el Colegio de Francia, más que en libros formalmente escritos, pero bueno, ello vale la pena simplemente mencionarlo. A final de cuentas, ¿no? Gobernanza puede ser, a final de cuentas, tiene que ver con el asunto de la conducción de las conductas, ¿no? Si seres humanos de carne y hueso en situaciones específicas generan alguna interdependencia, eso implica conductas y las conductas pueden ser modificables o no. Y bueno, a lo largo del tiempo se van construyendo, se van experimentando prácticas y prácticas que se pueden construir en técnicas que lo que hacen es justamente moldear con diversos grados de éxito en el tiempo y en la concreción de las situaciones
moldear a esas conductas. Algunas de esas conductas se podrán repetir de manera más estable y por lo tanto esas prácticas y esas técnicas se consolidan y se hacen racionales o se argumentan y se plantean como racionales. De ahí la idea del funcionalismo probablemente, ¿no? Cuando varias técnicas y prácticas se hacen estables, resulta que funcionan bien, pues entonces es muy fácil argumentar que hay una lógica exterior que las ha hecho racionales o estables, ¿no? Y entonces se adjudica a una función y ello construye una mentalidad. Y entonces, claro, por eso es gubernamentalidad, porque de alguna manera, digamos, hace un determinado número de años o de siglos, la gubernamentalidad estaba segura de que los siervos tenían que obedecer a los señores feudales y que eso era lo correcto, que los esclavos eran esclavos porque Dios así lo establecía, ¿no? Y eso permitió, ¿no?, construir un abstracto que dice esto viene de fuerzas externas, de Dios, del contexto, de la tradición, como vimos en Weber, y ocultar que en realidad es una construcción que viene de abajo, una construcción que ha devenido de experimentaciones, accidentes, de técnicas y prácticas que sí en efecto afectan, modifican, inducen conductas y que luego en el tiempo, por determinadas razones históricas y bastante específicas, se van consolidando como racionales, como técnicas y prácticas que se convierten en racionales, que se pueden escribir, se pueden documentar y decir y enseñar, ¿no? Esta es la manera correcta de comportarse y esta es la manera correcta de crear e inducir comportamientos, ¿no? Y ello lleva a prácticas, digamos, variadísimas y que en algún momento pudieron haber sido consideradas absolutamente legítimas. Foucault ha estudiado muchos tipos de estructuraciones sociales, la cárcel, los sanatorios mentales, los hospitales, y se hace siempre la pregunta cómo se hizo dominante y cómo se hizo estable pensar que pues, a los enfermos mentales había que hacerles exorcismos en algún momento determinado y luego cómo se evolucionó a plantear que una enfermedad que podían curar médicos, ¿no? Cómo se hace esa transición y cómo se hace esa transformación, ¿no? Es una lógica de gobierno, es decir, de inducción y de conducta de las conductas que se va introduciendo, introyectando en la mente de las personas. Evidentemente, cuando hablamos de gubernamental en ese sentido, pues que estas técnicas, estas prácticas pueden llegar a ser tan estables y sofisticadas que se conviertan en prácticas del Estado. Artes y prácticas y técnicas para moldear comportamientos ya no de 2 o 3 personas en una escuela o en una familia, sino en poblaciones enteras, ¿no? Y Foucault le interesó mucho estudiar cómo fue ese proceso de gubernamentalidad, no en las familias o en las personas, sino ya gubernamentalidad en los estados, tratando de afectar a comportamientos de muchas personas en grandes poblaciones, incluso ya en grandes territorios. Y por último, como dice la diapositiva, ¿no?, cómo esta gubernamentalidad del Estado también luego ha venido regresándose hacia la sociedad, por así decirlo, en procesos gubernamentales muy amplios como el liberalismo, ¿no? Una lógica ilusoria pero muy potente del autogobierno, ¿no? Las personas tienen técnicas y tienen prácticas para autogobernarse, ¿no? Y por lo tanto, no olvidar, siempre serán técnicas de gobierno de los demás, de otras personas. Es sumamente importante comprender que con Foucault siempre estamos hablando del evento y de la contingencia. Por eso algunas veces le llamó la microfísica del poder, ¿no? No es que el poder, digamos, sea atributo de 1 o 2 individuos, de 1 o 2 grupos. En realidad esta lógica, esta micrológica del poder está en las acciones, en los eventos que van creando prácticas, a través de cómo se van creando prácticas o cómo se van creando técnicas. Son juegos, batallas, evasiones, resistencias, subversiones, experimentos que funcionan durante un tiempo y fracasan y tienen que construir
otros, otros que se vuelven a estabilizar, que parecen omnipresentes, que parecen ya que no hay ninguna otra opción y que ya estamos en la neta, digamos, por decirlo de alguna manera, y sin embargo pasan nuevos eventos y nuevas situaciones que derrumban a esa gubernamentalidad y otra vez, ¿por qué? Bueno, porque este es un juego conflictivo, es un juego de cambios, hay capacidad y posibilidad de resistencia. Y esa resistencia puede llegar a ser exitosa y derrumbar un orden gubernamental particular que llevaba décadas o incluso siglos pensándose como estable y normal. Estos juegos, estas batallas, se dan en espacios concretos, se dan en las escuelas, en la casa, en los sanatorios, en las escuelas, en las familias. Y es ahí donde esas prácticas y esas prácticas y estas técnicas se consolidan, se encumbran, se modifican, mueren, son derrotadas, creando, y esa es un poco la parte difícil y complicada, creando nuevas. No hay, hasta donde uno pueda alcanzar a ver, manera de deshacerse de esta dinámica microfísica, ¿no? Esta lógica del poder, del poder, que son juegos y resistencias, y que construyen prácticas que luego regresan, ¿no? Arropan a las relaciones para justificarlas y legitimarlas, ¿no? Es parecido a lo que Weber había planteado, pero de una manera, ¿no? Mucho más sofisticada en la argumentación aquí con Foucault. Entonces, queda claro, digamos, que estas prácticas y técnicas pueden llegar a ser estables. Y de ahí la lógica de la gubernamentalidad. Se introducen en la mente, se introyectan por las personas y se hacen naturales, normales, racionales. Pero esa estabilidad es una estabilidad inestable, ¿no? Suena raro. Es una estabilidad que se simbra sistemática y constantemente ante la batalla y resistencia y los propios fracasos y los propios encontronazos con el entorno, ¿no? Con un entorno que es cambiante e incierto y que implica que prácticas y técnicas se modifiquen, se aprendan y se transformen. Ahora, en general, ahora en la dinámica, digamos, en la estática de la argumentación, sin embargo, también cuando uno es capaz de retomar ciertos momentos históricos, uno puede observar ciertas tendencias y analizarlas. Lo hicimos con Weber, ¿no? La burocracia no es el invento de nadie, es una construcción de una forma de dominación que no deja de tener problemas, no deja de tener consecuencias no deseadas de la acción. Y Weber se preocupaba de, ¿no? Los pequeños hombrecitos cuidando sus pequeños puestecitos, etcétera, que analizamos en su momento en este curso. Bueno, en Foucault vemos una cosa similar. Si tomamos un momento histórico particular y tomamos específicamente los últimos 2 o 3 siglos, vamos a encontrarnos un proceso de gubernamentalidad, al menos en Occidente, muy potente. Un proceso de gubernamentalidad que ha sido capaz de hacer que estas prácticas y estas técnicas se conviertan en un mecanismo de gobierno de uno mismo. Y eso va a ser muy importante para nuestro curso comprender, ¿no? Cómo estas tecnologías de gobierno y estas tecnologías de gobierno de uno mismo se intersectan en los últimos siglos en Occidente y ello construye de manera fundamental esta microfísica del poder, pero de una manera mucho más amplia en una que podemos llamar una gubernamentalidad liberal, neoliberal y lo que venga después. Una palabra que conocemos muy bien en este curso y que nos puede ayudar a comprender lo que estamos discutiendo es la categoría calculabilidad. Ya la habíamos visto con Weber y la hemos visto en varias partes de este curso, ¿no? Mucho de lo que hablamos de organización tiene que ver con la capacidad de estas criaturas sociales de construir una potencial, una posibilidad, una ilusión, pero una posibilidad al mismo tiempo real de que los comportamientos de seres humanos de racionalidad limitada, con sentido aumentado, sin embargo, tengan algún grado de calculabilidad. Y la política, dice Foucault de alguna manera, pues ha sido eso, ha sido una lógica biológica, porque la calculabilidad tiene que ser
en ciertos momentos y en diversos momentos aplicada sobre cuerpos. Por eso le llamó biopolítica, ¿no? Disciplinar a los cuerpos para hacerlos calculables. Si esta persona de sentido aumentado o de racionalidad limitada acepta, hace, ¿no? Internaliza la lógica de gobierno de sí mismo en su propia mente, acepta la gubermentalidad establecida del orden, de la armonía, de la necesidad de la cooperación o de la filantropía o de la solidaridad o al revés, de la competencia entre las personas para que por su mérito logren o no logren algo. Todos esos elementos, si son introducidos, introyectados en la propia conducta, y por lo tanto en los propios cuerpos de las personas, entonces la calculabilidad es una posibilidad. ¿Qué mayor posibilidad que cuando estas personas introyectan esta gubernamentalidad y la hacen propia, ¿no? La palabra disciplina aparece de manera fundamental, ¿no? Recordemos en Weber, la disciplina es cuando ya ese sentido aumentado está tan educado o está tan adoctrinado que ya se convierte en una respuesta cuasi automática. Claro, Weber lo pensaba más en la lógica de asociaciones de dominación, por ejemplo, el ejército. Pero acá estamos hablando de disciplinamiento social, por ejemplo, de poblaciones, el poder pastoral, decía Foucault, ¿no? Estamos disciplinando a poblaciones a través de medirlas, clasificarlas y hacerlas administrables, como dice otro autor, Scott, que ustedes también ya conocen bien, ¿no? Al tratar de disciplinar poblaciones enteras, ¿no? De establecer, por ejemplo, a los grandes números de los censos, comprendiendo sus naturalezas locales y sus medios, y su historia, y sus números, y sus rangos de edad, etcétera, pues se puede intentar plantear y decir, bueno, esta localidad no necesita este tipo de empleo, esta localidad necesita incentivar este tipo de actividades económicas, en esta población se requieren de este tipo de actos más específicos y atinados de políticas de seguridad. Claro, ello es fundamental y es parte de nuestra disciplina, pero no deja de ser en este caso poder pastoral, es decir, capacidad de disciplinar poblaciones a través de tener información, de clasificación, y al clasificar, como dice Scott, pues los haces administrables y por lo tanto nos vas a todos encuadrando en una lógica general de gubernamentalidad potente. ¿Qué sucede? Claro, ustedes lo pueden observar, esta es la lógica general de gubernamentalidad, de biopolítica, de poder pastoral también. ¿Qué sucede cuando esta introyección, este ser humano de racionalidad limitada y sentido aumentado, eh, se posesiona? Se posesiona de la disciplina gubernamental específica. Y entonces ya no, en el ilusorio ideal, ya no se necesitaría ninguna fuerza externa que establezca esas prácticas, que imponga prácticas o técnicas sobre el comportamiento, sino que la propia persona es capaz de aceptarlas como mecanismos de autogobierno, porque son racionales, porque son ideales, porque son armónicas, porque son solidarias, porque son indispensables. Y entonces la disciplina sobre el cuerpo ya no aparentemente se hace exógena, sino se ha introyectado. Bueno, pues es el sueño guajiro mágico de la calculabilidad perfecta, ¿no? Eh, ya lo vimos con Weber. Algunos pueden ver esto como eh, esa posibilidad, como algo eh, esperanzador. Y otros pueden pensar que en realidad estamos hablando de una pesadilla. La gubernamentalidad entonces se puede esparcir por todos lados. Es micro, es eventual, contingente, es una batalla, es una lucha, pero se puede ir cristalizando, al menos temporalmente. Y temporalmente puede ser por décadas, ¿no? E incluso siglos. Se puede ir cristalizando, se puede ir haciendo denso y se transmina, ¿no? Es un proceso de no hay una mente maestra, no hay un maquiavélico grupo
malvado que está pensando y que las teorías de las conspiraciones es un proceso líquido, digamos, ¿no? Es un proceso gaseoso y líquido se va transminando las microfísicas del poder, los esfuerzos micro, las prácticas, las técnicas, los experimentos fallidos, los exitosos, se van transminando a las familias, a las organizaciones, a las instituciones, a los gobiernos, evidentemente, ¿no? A los estados. Y se van cristalizando. Siempre es una cristalización amorfa y endeble que se puede derrumbar porque en todos estos elementos están seres humanos de carne y hueso viviendo el evento y la especificidad. Pero esa cristalización adquiere una particular fuerza si esas disciplinas, esas prácticas y técnicas aparecen y se generan como disciplinas que se introyectan a las propias personas, como dijimos en el anterior bloque, en la anterior diapositiva, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Bueno, pues porque eso es lo que hemos vivido, digamos. ¿Se acuerdan cuando Weber hablaba del proceso de racionalización? Acá Foucault lo está desglosando mucho más finamente todavía, mucho más perversamente en muchos sentidos, porque estas disciplinas, en efecto, han venido a un proceso de racionalización. Han sufrido, perdón, un proceso de racionalización. En otras palabras, el ser disciplinado, según los cánones de la propia orden gubernamental, es una virtud. El saber autolimitarse, ser frugal, ahorrar, trabajar duramente, saber separar lo público de lo privado, lo familiar de lo privado, la empresa o la organización de mi vida pública, aceptar que el orden jerárquico deviene de una lógica burocrática en el sentido de tipo ideal weberiano, ¿no? Por mérito, por experiencia, por capacidad profesional, y saber ceder ante esa legitimidad devenida del conocimiento, del mérito. Son lógicas disciplinarias. Son lógicas disciplinarias que se autoproponen como racionales. ¿Se acuerdan? Weber decíamos, es una creencia. La racionalidad técnica es una creencia. Foucault lo pone más duro todavía, ¿no? Es una gubernamentalidad. Es una potente disciplina que se introyecta y que le dice a los seres humanos, usted es el que tiene la responsabilidad de ser disciplinado. Usted es el que tiene la responsabilidad de autogobernarse. De que la biopolítica está dentro de usted mismo. ¿Se fijan? ¿Se entiende el punto? La disciplina de los cuerpos comienza con usted. Órale, vayas al gimnasio, ¿no? Levántese a tiempo, sea puntual, llegue a tiempo a las reuniones, entregue las tareas y los exámenes el día que los profesores le dicen. Dedíquese 40 años a trabajar en su vida, porque ese es el sentido de la vida social. Sea un buen ciudadano y pague sus impuestos, y vote y obedezca. Bueno, estoy exagerando, pero no tanto, ¿eh? Estoy exagerando, pero no tanto, justamente para que ustedes logren, digamos, si no aceptar, al menos entender el argumento de Foucault en términos de la potencia que tiene esta lógica de la gubernamentalidad y cómo, pese a que es un elemento contingente, eventual, de seres humanos de carne y huesos concretos, se puede cristalizar en formas tan sofisticadas y potentes de disciplinamiento como un disciplinamiento racional, un autodisciplinamiento, una autorresponsabilidad de los seres humanos respecto de su propio control, de su propio cuerpo y de su propio comportamiento. Que, no olvidemos, aumenta exponencialmente las capacidades de hacernos, los seres humanos, calculables. Échense ese trompo a la uña. Foucault, por ello, probablemente le interesó en sus últimos años de su vida estudiar cómo se había cristalizado esta gubernamentalidad que podríamos llamar liberal, al menos en Occidente, y cómo se había convertido pues, en una visión pretendidamente universal
¿no? Una visión hoy en crisis, sin lugar a dudas, con todos los problemas y las ventajas que ello puede implicar, ¿no? Pero es interesante justamente porque es darle una vuelta de tuerca a esto que llamé el trompo en la uña en el bloque anterior, ¿no? Cómo se cristaliza una gubernamentalidad liberal, ¿no? Cómo fue capaz, digamos, un orden social que se plantea que la armonía deviene de que estos seres humanos concretos y de racionalidad limitada y con sentido adquieran se autodisciplinen como un mecanismo biopolítico que está dentro de las propias personas, ¿no? Y argumenta cómo esta cristalización de este orden, de esta gubernamentalidad liberal, tuvo que ver enormemente con la creencia o la idea, para muchos pues un hecho, pero para otros siempre debatible o discutible, de que se puede gobernar demasiado y que cuando se gobierna demasiado se generan problemas, ¿no? Los seres humanos de carne y hueso, individuales, racionalidad limitada, pues no podemos prever el futuro, no podemos saber exactamente qué efectos van a tener nuestras acciones. Y entonces a la Hayek, digamos, se convierte en esta lógica de, bueno, pues entonces a lo mejor, curiosamente, lo que hay que hacer es dejar libre a las interacciones entre las personas, dado que no hay un mecanismo racional, exógeno, que pueda establecer la regla de cómo se debe de actuar y cómo eso va a generar buenos o malos, digo, buenos efectos en la intervenir en las conductas y en las personas, pues entonces se genera una especie como de certificado cuasi natural, ¿no? Por ejemplo, el mercado, ¿no? Como una creencia sustantiva de que el mercado es una construcción cuasi natural, que si las personas se les deja, como vimos, ¿no? En el teorema de Coase, se les deja bajo ciertas condiciones a negociar libremente sus interacciones, es más probable que lleguen a buenos resultados y efectos que si se añaden costos de otras personas que van a intervenir sobre el elemento. Entonces, certificado cuasi natural del mercado, bueno, pues permite entonces plantearse que la clave de la gubernamentalidad no es otra sino la administración de la libertad, por más raro que suene, pero en efecto la libertad es algo que se tiene que estar defendiendo y construyendo sistemáticamente, y que básicamente es a través, como decía Berlín, de no intervenir a veces, ¿no? sobre las personas y más bien defender que la libertad debe de existir, porque lo más fácil es siempre coartar la libertad, ¿no? Y entonces este certificado cuasi natural, cuasi racional de constructos como el mercado o incluso el propio gobierno permitieron construir un marco de autodisciplinamiento nuevamente, porque pues en este marco de libertad, digamos, ¿no? Pues en dónde está la responsabilidad del triunfo económico o político o social o académico, pues está en usted y solamente en usted. Oiga, y las regiones, la familia, la naturaleza, la genética no afectan, no. La responsabilidad es de usted. Y lo que se puede hacer es intervenir para administrar la libertad, es decir, por ejemplo, creando oportunidades, generando las posibilidades de que toda persona, si quiere y tiene el esfuerzo y el mérito, vaya a lograr lo que desea lograr. Y bueno, pues imagínense todo el andamiaje desde de los libertarios más extremos hasta los liberales, al estilo de Rawls, planteándose cómo el arte y los artefactos y las técnicas y las prácticas tienen que ver con la lógica de la administración de la libertad, de reproducción, defensa y construcción de la libertad. No tanto los fines identificables, ¿no? Sino más bien la administración del riesgo, ¿no? O sea, a alguna persona le va mal en la vida, bueno, pues era parte del riesgo, ¿no? que se estaba jugando, porque a final de cuentas es peor pensar un mecanismo jerárquico vertical desde alguien de arriba que llega y dice que es la verdadera libertad o que es la verdadera, los verdaderos valores y la verdadera felicidad, y se los trata de imponer a todos los demás, ¿no? La pesadilla de los autoritarismos y la pesadilla de los populismos que desde arriba quieren decidir qué es lo correcto y cuál es la verdad única que hay que perseguir. En el extremo, dice Foucault, también interesó el análisis del neoliberalismo, sobre todo lo que él llamó el neoliberalismo en Estados Unidos, ¿no? Y que fue, básicamente decía,
muy sagazmente quitarle a la lógica de lo cuasi natural y hacerlo natural. El mercado es algo natural y es el eje sobre el cual funciona la vida humana más racionalmente, y esa misma lógica debe ser esparcida a todos los demás ámbitos de la sociedad, no solamente en el mercado, sino la lógica del mercado en el Estado, en la escuela, en el presupuesto, en la academia, en todos lados, ¿no? Una autodisciplina liberal, pero llevada al extremo, donde ya no solo es su responsabilidad, sino además usted tiene que jugar en un juego de competencia eh, que parece ser, se argumenta que es una competencia, si no justa, al menos inevitable, y perdedores y ganadores pues tienen que resignarse al efecto que al final esa competencia en ese marco natural del mercado llevado a la exageración en todos los ámbitos de la vida humana implicaba. Bueno, una sagaz visión del neoliberalismo. Lo que importa en todo caso es comprender cómo en todos estos elementos podemos observar una cristalización, una estabilización potente, muy potente, a la luz de que es una biopolítica autoaceptada y por lo tanto una gubernamentalidad exitosa que está en nuestros comportamientos, en nuestras rutinas, en nuestras prácticas, que luego son reforzadas por otras rutinas y otras técnicas y otras prácticas. Foucault decía, lo único que sí nos queda claro es que la resistencia nunca tiene fin. Ninguna gubernamentalidad debe de existir sin resistencia. Y la resistencia es fundamental para que las gubernamentalidades cambien, se derrumben y se construyan otras. ¿Hacia cuáles? Bueno, pregunta importante, interesante. Bueno, pues estamos al cierre de este largo y sinuoso camino que hemos seguido en nuestro curso de teoría de la organización. Esta última sesión nos ha permitido justamente identificar, ¿no?, los vaivenes que va de lo individual a lo organizacional, a lo social y viceversa, ¿no? Nuestras variables, los seres humanos y su racionalidad, las interacciones y las interdependencias entre estos seres humanos de concretos, de racionalidad limitada, el hecho de que se dan en eventos, en situaciones, no hay teorías generales, ¿no? A final de cuentas, toda teoría general tendrá que caer en algún momento a partir de esta lógica de la discusión que hemos llevado en este curso al evento y al entorno, su incertidumbre y su impredictibilidad, ¿no? Y al hecho de que cuando hablamos en estas interacciones inevitablemente terminamos hablando de obediencia, y por lo tanto de esta clave fundamental que han sido las organizaciones en las sociedades contemporáneas, de la calculabilidad. Calculabilidad que puede ser a la persona en la situación, o calculabilidad, como hemos visto con la gubernamentalidad, a niveles societales completos prácticamente, no necesariamente ni cristalizados, rígidos, ni permanentes, sino siempre en disputa, siempre en batalla, siempre en juegos dinámicos entre personas que, a final de cuentas, al mismo tiempo que requieren de esos grandes ordenadores de armonía o solidaridad o cooperación y coordinación, al mismo tiempo se enfrenta con la vivencia concreta de la jerarquía, como lo vimos con el experimento de Milgram, a la experiencia concreta del conflicto entre diferentes fines y objetivos, a la necesaria pues, afectación de conductas, comportamientos y valores, lo cual, cuando hablamos en el caso nuestro de organizaciones gubernamentales, nos habla de una gran responsabilidad, ¿no? Todos nuestros instrumentos, prácticas y técnicas están imbuidos en esta responsabilidad de entender que estás afectando el comportamiento de personas de carne y hueso, que estás con las mejores intenciones probablemente buscando inducir nuevas formas de actuación o de responsabilidad, pero que también uno tiene que tener como profesionista en estas disciplinas claridad y conciencia permanente de la responsabilidad que se tiene de ello. Las mejores teorías,
las mejores prácticas, las mejores técnicas, vistos desde el punto de análisis de Foucault, de la gubernamentalidad, no dejan de ser mecanismos biopolíticos, no dejan de ser mecanismos de disciplinamiento de cuerpos, como brutalmente lo establece Foucault. Ello implica no hacer algo. Bueno, no, nuestra disciplina es una disciplina muy instrumental. Nuestra disciplina es una disciplina que busca inducir y afectar y proponer y actuar y cambiar el sentido de las cosas y el sentido de la realidad. No tiene nada de malo. Lo que sí puede tener algo de malo es ser ciego o enceguecerse, ¿no? Hasta ponerse un velo que lo ciega a cualquiera de nosotros respecto de los límites, de las responsabilidades y de los efectos no deseados de la acción que siempre nos acompañan. Y en eso la teoría de la organización ha sido sistemáticamente clara con nosotros en este curso, ¿no? La responsabilidad no se puede eludir, la responsabilidad de los efectos concretos, de los efectos netos de nuestras acciones, al estar hablando de afectar, inducir comportamientos, conductas, intenciones de seres humanos de carne y hueso, es algo, un elemento ético fundamental que no podemos menospreciar. Y creo yo que será parte de la intención de esta última sesión, de simbrarnos un poco, de decirnos sí, somos técnicos, pero también somos políticos, somos seres humanos y tenemos ética. Y podemos comprender en esta esquizofrenia entre el deber ser y la realidad específica, brutal y concreta, podemos ser profesionistas con responsabilidad y buscar soluciones, sí, resolver problemas, claro, tener técnicas, prácticas e instrumentos para mejorar las cuestiones, sí, siempre con un ojo a nuestra responsabilidad y un ojo a la posibilidad de que estemos comprándonos una lógica biopolítica y una lógica gubernamental a la cual no está mal siempre tenerla con suficiente escepticismo y agarrarla con pinzas para uno mismo estar preparado para aprender y cambiar. Bueno, muy bien. Largo camino, sinuoso, sin lugar a dudas. Me dio mucho gusto que pese a las circunstancias de la crisis mundial hayamos podido llevar este curso de teoría de la organización a su finalización y yo creo que con unas buenas probabilidades de que lo elemental y lo fundamental que este curso buscaba se haya alcanzado. Les agradezco su atención y espero verlos en vivo muy pronto. Cuídense.